La enseñanza del día de hoy, bueno, antes de ello, quiero dar un testimonio. El día de ayer hablaba con una persona y no voy a mencionar su nombre porque ustedes la conocen, pero hablábamos sobre, me dice, ustedes, you missed out this past Wednesday, me dice, ustedes fallaron de no llegar al grupo este miércoles. Para el que no sabe, mi esposa y yo tomamos un tiempo en un grupo y un tiempo en otro grupo, y me dice, you missed out. Y le dije, ¿qué sucedió? O sea, el poder de Dios cayó en ese lugar fuertemente. La presencia de Dios empezó a cambiar vidas. ¿Y saben qué me dijo? Hicimos una vacación a Las Vegas. Reprendo en el nombre de Jesús. Me dio mucho gozo escuchar eso, porque pude ver de que solamente no estamos compartiendo la palabra, sino que estamos compartiendo la amistad. De eso se trata. Thank you. Say it again. ¿Hay qué? Conexión. Lo que vamos a hablar el día de hoy, déjame decirte de que si tú no pones en práctica lo que vamos a hablar el día de hoy, lo demás, los otros valores no van a funcionar en tu vida, no van a tener éxito. Porque esto se tiene que hacer primero. ¿Están listos? ¿Están listos? I need your help. ¿Están listos? Ok, este título es un título al cual pasé mucho tiempo, muchas horas orando. ¿Qué Dios, qué título voy a usar? Y este título es un título muy extravagante. Miren sus boletines. El título es: pero primero, lo primero. That's good, huh? Primero, lo primero. Ese título duró wow. Todos digan wow. Duró mucho tiempo, mucha oración. Vamos a leer la escritura. Primero, lo primero. Dile a tu vecino, primero, lo primero. Vamos a hablar sobre la supremacía de Cristo, o sea, el dominio de Cristo. Vayan a sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 1, libro de Colosenses capítulo 1. Si no tienes tu Biblia, está bien, we got you covered. Okay. El 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todos digan, para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Todos digan el primero. El primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él. This is powerful. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. All of God in all of Jesus. Todo de Dios en todo de Jesús, en Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, nosotros, por nuestra actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes, o sea, sí se mantienen firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza. This is your part, okay? Esa es mi parte.
sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación bajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por tu amor, Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque no cabe duda que tu presencia ya ha llegado a este lugar. Te damos gracias porque te estás manifestando, te estás moviendo. Y creemos de que tú vas a hablar a tu pueblo. Creemos de que no voy a ser yo, sino que va a ser tu palabra, que va a ser tu espíritu a través de mí, ministrando a tu pueblo. Esperamos algo fresco, algo nuevo de parte de ti. Háblanos como jamás lo has hecho, Dios, en una manera personal. Queremos más de ti, tenemos hambre de ti, Dios. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas. Y yo creo de que esta carta aún puede hablar a las familias del área de la bahía. ¿Okay? Yo creo que esta carta aún puede hablar a nuestras vidas el día de hoy. Empiezo con una pregunta: ¿quién está encargado? Who is in charge? ¿Quién está encargado? O sea, ¿quién manda? ¿Quién parte los quesos, como dijimos los mexicanos? Veo a algunos hombres viendo a las mujeres, no sé por qué, pero veo a los hombres como viendo a su esposa, porque nuestras esposas mandan, ¿no? Nuestras esposas parten los quesos, el queso. I don't know where that came from, but okay, el día de ayer yo tuve que recordarle. ¿Ustedes creen que solamente ustedes tienen situaciones con sus hijos? We have issues with our kids too, right? Y el día de ayer yo tuve que recordarle a uno de mis hijos quién mandaba. Yo tuve que recordarle a uno de mis hijos quién era el papá y quién era el hijo. Y me ve como, yeah, you are in charge. Not really. Not really. Se puso sus moños, trató de ponerse sus moños. Pero tuve que recordarle a mi hijo quién estaba encargado. La realidad es que ese dibujo de yo tener que compartir con mi hijo y enseñarle quién estaba encargado me recuerda de mi vida con Jesús. A veces se me olvida a mí quién está encargado de mi vida. A veces se me olvida a mí quién fue que yo decidí hace muchos años servir. Y hay dos palabras las cuales quiero tocar el día de hoy. La primera palabra es prominente. Todos digan prominente. Y la segunda palabra es preeminente. Preeminente, ¿ok? Yo creo que esta enseñanza va a desafiar a alguno de ustedes. Yo creo que esta enseñanza la vas a escuchar y vas a decir, yes, I know it, yo lo sé. Pero hay una diferencia entre saber lo que nos dice la palabra de Dios y vivir lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si estás aquí es porque tú tienes que ser recordado, ¿ok? Como que a veces uno, like sometimes we pick and choose what we want to give to God. A veces uno escoge qué es lo que le quiere dar a Dios. O sea, Dios, te doy esta parte de mi vida. Dios, te doy esta parte de mi vida porque me conviene. Te doy pero esa parte, Dios, si te doy esa parte de mi vida, o sea, va a significar de que tiene que haber ciertos cambios en mi vida. O sea, deseamos, go with me, ok, vayan conmigo. Deseamos de que Dios protege nuestras vidas. Deseamos de que Dios cuide de nuestras mentes. Pero en verdad estamos meditando en su palabra. En verdad
el Señor es el Señor de tu mente? Dios, sana mi vida, sana mi enfermedad, Dios. Trae sanidad, Dios. Pero en verdad, o sea, ¿por qué llegamos a llegar al lugar en donde uno necesitaba sanidad? En verdad, hemos hecho al Señor el Señor de nuestro cuerpo físico. Señor, ayúdame con mis hijos. No hay qué hacer, pero hemos hecho al Señor el Señor de cómo estamos dirigiendo, de cómo estamos guiando a nuestros hijos. O sea, pasamos tiempo en oración con nuestros hijos. Pasamos tiempo en devocional con nuestros hijos. O sea, el decir de que Él es el Señor de tu vida quiere decir de que Él es el general de tu vida. Quiere decir de que Él está encargado de tu vida. Quiere decir de que Él es el jefe de toda área de tu vida. Últimamente he visto la importancia de los logos. ¿Saben lo que es un logo? Un símbolo, una imagen. He visto la importancia de la imagen y muchas de las veces podemos conectar la imagen con el producto, ¿no? Right? El Nike. ¿Con qué conectamos la imagen, el Nike? Con ropa, con zapatos. El Just Do It, ¿con qué lo conectamos? Con ropa, con zapatos, el Nike. El logo, la imagen del McDonald's. O sea, ¿con qué conectamos la imagen, el M? Con cheeseburgers. El ratón gordo feo, el Chuck E. Cheese. O sea, ¿con qué conectamos ese ratón? Yo recuerdo muchas de las veces pasando por la calle Tully y nuestros hijos siempre llorando, pidiendo, Dad, Mom, I want Chuck E. Cheese, let's go to Chuck E. Cheese. Recuerdo muchas veces mis hijos preguntar por Happy Meals y ahora piden por carne, por steak. Ahora piden por lobster. Pero muchas de las veces conectamos, we connect the logos with certain products. La manzana, ¿con qué conectamos la manzana? No la fruta. Computadora, con teléfono. ¿Con qué conectamos el logo del Starbucks? O sea, mi mente, mis ojos están entrenados. They're trained to connect the image with the product. ¿Ya? La Iglesia Vida, el logo de Iglesia Vida, la ve. ¿Con qué se conecta? La gente gasta un montón de dinero haciendo estos logos. Invierten mucho dinero haciendo estos logos. El apóstol Pablo no tiene una imagen. El apóstol Pablo no tiene una imagen físico, un logo. Lo que él está tratando, él tiene la imagen en la mente y está tratando de hablar esa imagen. Entonces el versículo, los primeros versículos nos dicen que él está sobre todas las cosas. Cuando tú empiezas a entender de que Jesús, todos digan Jesús, Jesús está sobre todas las cosas, tú puedes hacerte para atrás. Cuando tú empiezas a darle lugar que Jesús merece el primer lugar, tú puedes hacerte a un lado porque tú entiendes de que Jesús está sobre todas las cosas. Versículo 15, Él es la imagen del Dios visible. Clave, imagen, imagen. O sea, Jesús no es una réplica de Dios. Jesús no es una imagen precisa. Jesús es Dios. Jesús fue Dios. Jesús es Dios. O sea, todo lo que creó Jesús estuvo involucrado en ello. Los cielos, la tierra, el mar, que dijo que hasta aquí, le dijo al mar hasta aquí. O sea, todo ser humano
los pájaros, o sea, todos son parte de la creación de Jesús. No todas las personas creen en la deidad de Jesucristo. ¿Ok? Estamos dando un poquito ahorita de lo que creemos como una iglesia. No todos le dan la deidad, o sea, creen en la deidad de Jesucristo, que Jesucristo era Dios, que es Dios. O sea, de que Jesucristo es Dios Padre, Jesucristo es Dios Hijo, Jesucristo es Dios Espíritu Santo. Hay gente que enseñan de que Jesús vino a esta tierra, a este mundo como ángel y regresó al cielo como el ángel. Pero si Jesús no fue Dios, todo cambia. ¿Ok? Si Jesús no fuera Dios, todo cambia. La manera en la cual nosotros vemos la escritura tiene que cambiar. La importancia de su ministerio tiene que cambiar. O sea, disminuye el regalo que Dios entregó a este mundo por usted y mí. Si Jesús no es Dios, disminuye el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz por cada uno de nosotros. En una ocasión, Felipe se allega a Jesús, uno de sus discípulos, y les dice: hey, yo quiero ver Dios. Y dice el libro de Juan 14:9, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en el Hijo. El evangelio de Juan nos dice: en el principio era la palabra. En el principio, like way back when, era el verbo, el Hijo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El ángel se llega a José cuando José le entra el temor porque se da cuenta de que su mujer está embarazada. Su comprometida está embarazada y José dice: no, me tengo que ir. O sea, no puedo estar con ella porque no quería traer vergüenza a su vida, porque ella estaba embarazada y no estaba casada todavía. ¿Y qué fue lo que el ángel le dijo a este José? Que su nombre iba a ser llamado, que el hijo iba a ser llamado Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. ¿Sí me están entendiendo? O sea, Dios en el Hijo. Él es el Señor de la creación. Y como dijo el apóstol Pablo, todo fue hecho por Él, creado por Él y para Él. Entonces, Jesús está sobre todas las cosas. Y luego Jesús merece prioridad porque Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la que la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cabeza. O sea, Pablo nos trata de dar un retrato, quiere que visualicemos un retrato físico. Hace una comparación Pablo a la iglesia, a nuestros cuerpos físicos. Ustedes saben que un cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. You get it? Tu cuerpo puede funcionar sin un brazo. Tu cuerpo puede funcionar sin una pierna, sin un pie. Tú quizás no puedas bailar tan bien, pero aún todavía puede funcionar. Pero tu cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. ¿Qué pasa con un pollito que le mochan la cabeza? ¿Qué pasa con un pollito que le mochan la cabeza para comérselo? Empieza a brincar, a bailar. O sea, he's going crazy. Una iglesia sin reconocer que Jesús es la cabeza, lo hace como el pollito. Lo único que hace una iglesia sin el entendimiento de que Jesús es la cabeza es que hace puro ruido. Puro ruido. Entonces la pregunta es Jesús prominente o preeminente? Me duró como 2 semanas para poder pronunciar esas palabras. Prominente o preeminente. O sea, el prominente significa elevar.
Prominente significa de que tiene importancia, de que es importante. O sea, yo le doy un lugar prominente a Dios cuando tomo mis decisiones, y después de que tomo mis decisiones ando buscando la bendición de Dios sobre mis decisiones. Ese es darle importancia a Dios. Pero el que Jesús sea preeminente en nuestras vidas, o sea, primero, el más importante es de que tú vas a Dios y buscas su dirección primero. Y luego, después de que haces la decisión porque Dios dirigió tu vida, pides la bendición de Dios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender, y tú como familia, padre y madre, tienen que entender de que Jesús tiene que ser la cabeza de tu familia. Jesús tiene que ser la cabeza de nuestra iglesia. ¿Y por qué lo decimos? Porque Él es quien nos ha reconciliado con Dios. Colosenses capítulo 1, 22 al 23 dice: pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Ok, remember that. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. Reconciliar, o sea, es establecer una relación que fue quebrantado, que fue roto. Y antes de que Jesús viniera a morir por nosotros, había una barrera entre Dios y nosotros. Pero cuando Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, eso rompió la barrera entre Dios y el hombre, y ahora nosotros tenemos libre acceso a todo lo que es Dios. ¿Sí? ¿Le pueden dar palmas fuerte a Dios? Sí, yo le doy gracias a Dios por ello. Fue su cruz. O sea, Él tomó todo lo que nos alejaba de Dios. Tomó nuestra maldad, tomó nuestro pecado, nuestro error, y hizo posible de que yo tuviera una relación cercana a Dios, una relación íntima con el Padre. Y aquí está lo bueno: Él tomó lo que no era santo y lo hizo santo, lo hizo agradable delante de los ojos de Dios. Fue a través de esa sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nuestros pecados. Ahora Él nos presenta sin mancha. Si somos sinceros, la vida trae heridas. Si somos sinceros, la vida deja algunas marcas en nuestras vidas personales. Hay cosas en nuestras vidas, pensando en mi pasado, de las cuales yo, la verdad, no estoy orgulloso de que sucedieron en mi vida. Quizás tú tienes algunas cicatrices en tu vida que por una prueba o una situación difícil en la cual tú pasaste. Hay heridas profundas, y aún así Dios nos llama santos. Aún así Dios nos presenta, o Jesús nos presenta a Dios sin mancha, nos presenta completos. El versículo 23 me llamó mucho la atención, porque dice: con tal de. O sea, si tú te mantienes firme en la esperanza, ¿ok? Vayan conmigo. Si tú te mantienes firme en la fe, esto causa mucho debate, causa mucho problema entre nosotros los creyentes, que si uno puede perder la salvación. Hay muchos creyentes aquí, ¿ok? Que si uno puede perder la salvación, y quizás tú crees de que uno sí puede perder la salvación,
Y quizás tú eres una de las personas que no creen que uno puede perder la salvación. Pero la pregunta no es tanto, bueno, a lo menos para mí, no es tanto que si uno puede perder la salvación, como si uno se puede deshacer de la salvación. ¿Ya? O sea, no es tanto si uno puede perder la salvación como si uno puede tirar la salvación. Como si uno se puede desconectar de la salvación. ¿Acaso Dios te va a abandonar? Go with me, ¿ok? Vayan conmigo. ¿Acaso Dios te va a abandonar? ¿Acaso Dios no te va a seguir amando? Fíjense, usted y yo somos los que abandonamos a Dios. Usted y yo somos los que paramos de seguir a Dios. Usted y yo somos los que nos alejamos de Dios. Dios jamás se alejará de nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces la pregunta no es tanto si uno puede perder la salvación. La pregunta es si tú puedes deshacerte de la salvación. Leí esto y dije, wow, o sea, en cierta manera tú estás en control de lo que Dios te ha regalado. That's kind of like not good for preaching. Eso como que no está muy bien decir de acá de arriba. Pero ¿por qué es que digo de que en cierta manera tú estás en control? Porque se trata de que si tú te mantienes firme en la fe. O sea, la palabra de Dios nos habla tiempo tras tiempo que nos tenemos que mantener firmes, que nos tenemos que mantener fuertes, que tenemos que esperar. Entonces, no es tanto, decía el rey de David, devuélveme el gozo de tu salvación, porque que se puede perder el gozo, se puede perder. Cuando tú paras de hacer lo que tú estabas haciendo, hablamos hace unas semanas de que uno puede perder su primer amor. Cuando tú paras de hacer lo que antes hacías, tú puedes perder ese gozo de tu salvación. Yo no voy a entrar ahorita de que si yo creo de que puedo perder la salvación o no. Lo que yo estoy diciendo es de que no es tanto si uno puede perder la salvación como si uno se puede deshacer de la salvación. O sea, cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú estás creciendo en el Señor, esta pregunta ni siquiera va a entrar a la mente de que si yo puedo perder la salvación. Porque yo estoy tratando de honrar, estoy tratando de agradar a Dios con todo lo que yo soy. Me he dado cuenta de que es un causa, it has something to do, tiene que ver con el control. Porque muchos de nosotros nos gusta tener el control. Dime que no es así. Yo necesito estar en control. El día de ayer mi esposa me ministraba. Gracias a Dios por mi esposa. Es una mujer sabia, ¿no? Y yo estaba batallando con algo en lo personal. Y me dice ella, no permites de que el diablo te robe el gozo. Me dice, me metió una regañada. No permites que el diablo te robe el gozo. O sea, tú enfócate en las cosas las cuales tú sí tienes el control, y permite a Dios que Él tome control de las cosas las cuales tú no tienes el control. It's so easy. Porque dime que no es así. Nosotros siempre estamos tratando de controlar todo, aún las cosas las cuales no tenemos el control. Y le dije, you know what, you're right.
Y no siempre digo eso, pero le dije, you're right. Help me. These were my exact words. Help me reposition myself. Because right now it's hard for me to reposition myself. Le dije, ayúdame cambiar mi enfoque. Ayúdame ver las cosas de una manera diferente. Ayúdame cambiar mi perspectiva. Y me doy cuenta de que lo más grande que sea tu problema, tu situación, lo más grande Dios se puede glorificar. Lo más grande que sea tu problema, lo más grande será tu testimonio. La pregunta ¿es Jesús prominente en tu vida o es preeminente? Porque tu vida va a dar testimonio de dónde Jesús está en tu vida. Saben, me he dado cuenta de que Jesús no necesita que lo elevemos aquí. Jesús no necesita que alabemos y que adoremos su nombre aquí, que lo pongamos en alto. Lo que Jesús desea de nuestras vidas es que cuando salgamos de esas puertas y vamos para nuestros trabajos, y vamos para allá con nuestras familias, y vamos para allá a los restaurantes, de que allá elevemos el nombre de Jesús a través de nuestro testimonio. Porque aquí todos alabamos y glorificamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando vienes y te atiende un waiter o un waitress que nomás no? O sea, estás reflejando a Cristo ahí en ese lugar. Sí me explico, ¿no? En tu trabajo, en tu escuela, ahí es donde uno tiene que reflejar. Es Jesús el primero en tu vida. Y déjame decirte de que quizás estás aquí y estás diciendo, pero pastor, o sea, ¿y yo qué? I seen some of you guys looking at me like, how did you know I was thinking that? I knew you were thinking that. O quizás estés aquí y dices, pastor, ¿y mis hijos qué? ¿Y mi esposa qué? Ella debería de ser lo primero en mi vida. Pero nosotros creemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando ponemos al reino de Dios, cuando ponemos a Dios en el lugar donde Él merece ser puesto, todas las cosas se ponen en orden en nuestra vida. Dios desea ser el primero. Jesús desea ser el primero. Y nuestra vida va a reflejar si Jesús es el primero. Amén. No estoy diciendo de que salgamos y que empecemos a hacer. Nosotros entendemos de que no somos salvos por obras, pero nuestra salvación tendrá que producir buenas obras.